Existe una técnica retórica que todos nosotros usamos constantemente para comprender o para determinar o concluir algo respecto a una cosa. Esto es la comparación. La comparación es la acción de cotejar o colocar dos cosas para poder observar en detalle y ver las semejanzas, diferencias o relaciones que pueden tener entre sí, con el fin de comprender una cosa o definir lo más ajustado posible a la realidad o a la verdad de esa cosa o esa persona también. Cuando se hace una comparación, no solamente es posible conocer las características esenciales de esa cosa, sino que se puede saber por lo menos dos cosas más. En primer lugar, saber si esa cosa que yo estoy viendo, estudiando, o esa persona, es buena o es mala. O si esa cosa o persona, lo segundo es no solamente si es bueno o es malo, también puedo determinar si es algo bueno o algo mejor. Por ejemplo, tengo dos zapatos, ¿sí? Dos marcas de zapatos. Una marca se llama Pumba y la otra se llama Puma. Entonces yo puedo agarrar esos dos zapatos y puedo ver, bueno, ya hay una diferencia en la marca, ¿no? Sí, entonces Hakuna Matata por acá. Y entonces yo veo el modelo, veo todas estas cosas, lo comparo y puedo decir, bueno, en ese caso puedo decir uno es bueno y uno es malo. Pero no en todos los casos puedo ver si algo es bueno o malo, ¿verdad? Una prenda de vestir también la puedo comparar una con otra, pero también puedo ir por el precio. Este precio está bueno y este está mejor. O cuando analizamos un equipo de fútbol, aprovechando que estamos en plenas copas, un equipo de fútbol, ¿cómo sé yo que un equipo es bueno, un equipo es malo? O un equipo es bueno y el otro es superior o es mejor. Porque comparamos estadística, comparamos jugador por jugador en cada una de las posiciones y podemos dar incluso un pronóstico, bueno, este equipo debe ganar por las comparaciones que se hacen. Bueno, el capítulo 8 de Hebreos, que es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy, eso es lo que hace el autor. A ver, la comparación lo ha estado haciendo desde el principio. Pero aquí es muy evidente la comparación que se hace, en este caso, entre el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y el sacerdocio en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el sacerdocio que tiene Cristo en el Nuevo Pacto. La idea del autor es que nosotros y la audiencia original no veamos algo entre bueno o malo entre los pactos, sino que veamos que hay un pacto bueno y hay algo mejor. Hay algo superior. Recordemos que el tema del autor en Hebreos es siempre presentar la superioridad de Cristo sobre cualquier cosa que tenga relación con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto. Él ya ha comparado a los ángeles con Cristo, él ha comparado a Moisés con Cristo, ha comparado a Josué y ha comparado el reposo que dio Josué con el reposo que dio Cristo. Y desde el capítulo 4 el tema ha sido el sacerdocio. Comparar el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento con el sacerdocio que tiene el Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos al capítulo 7, el autor hace como en medio de su argumentación, la superioridad del sacerdocio de Cristo, hace como un pequeño paréntesis para dedicarse a explicar el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Él ha dicho que Cristo es un sacerdote no según la orden de Aarón, sino según la orden de Melquisedec. Y él en el capítulo 7 se ha dedicado a explicarnos eso. Y ha concluido que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. No solamente es superior porque es un sacerdote superior, sino porque es un rey y sacerdote al mismo tiempo. No solamente es un rey sacerdote, sino que él dice o ha concluido, este es el sacerdote que nos convenía.
que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este es el hombre que nos conviene. Este es el sacerdote que nos convenía. Y se ha enfocado en la persona de ese sacerdote. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el que nos convenía a todos nosotros. Pero ya él deja a un lado el argumento de hablar de la superioridad de Cristo, según el orden de Melquisedec. Va a seguir hablando de la superioridad de Cristo, pero ya no con el tema de Melquisedec. Él no quiere que nosotros nos clavemos allí en el tema de la superioridad con Melquisedec, sino que hay otros argumentos, hay más. Eso es lo que quiere hablar el autor en este tiempo. El autor va a comparar en este capítulo dos cosas más para demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, con más argumentos, y ya dejar a un lado el argumento, el buen argumento, por supuesto, de que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Su objetivo es que nosotros no nos distraigamos con los árboles, viendo un solo árbol, detallando un solo árbol, sino que tengamos una vista más panorámica para ver todos los árboles del bosque y podamos contemplar realmente que Cristo sí es superior. Ya lo ha dicho con el tema del orden de Melquisedec, pero ahora va a seguir. Él quiere recapitular. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora bien, es como que vamos a parar acá. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y ahora va a empezar sus argumentos. Él no quiere que nos enganchemos con el tema de Melquisedec, sino que avancemos a ver otros argumentos, porque es mucho más que simplemente Cristo es, según la orden de Melquisedec, es superior, sí, pero ya es suficiente. Ahora vamos a pensar en otras cosas en cuanto a eso. ¿Y cuáles son estos otros argumentos? Son dos más. Y en el capítulo 9 nos da otro argumento, pero no lo vamos a ver hoy. En este capítulo 8, estos dos argumentos más que demuestran que Cristo es superior, es mejor al sacerdocio levítico, lo vemos en los primeros 5 versículos, el primer argumento, y nos va a hablar, los primeros 5 versículos del capítulo 8, nos va a hablar del lugar de trabajo sacerdotal de Cristo. ¿Dónde ministra Cristo? ¿Dónde está haciendo su trabajo sacerdotal? Eso es lo primero que Él quiere que nosotros veamos. Y en segundo lugar, nos va a hablar del pacto sobre el cual ejerce el trabajo sacerdotal Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el pacto sobre el cual se basa el trabajo sacerdotal de Cristo? Estos son los dos argumentos que vemos en todo el texto, del 1 al 5, el lugar de trabajo sacerdotal de Cristo. Y en segundo lugar, del 6 al 13, versículos 6 al 13, el pacto sobre el cual se basa el trabajo sacerdotal de Cristo. Vamos entonces con la primera. En los primeros 5 versículos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, que es lo que está diciendo el autor, es: no pierdan de vista que todo lo que yo he dicho hasta este momento tiene un porqué. No se olviden del tema principal de todo lo que yo he expuesto. ¿Cuál es el tema? El tema no es Melquisedec. Él no quiere que nosotros terminemos pensando en, wow, Melquisedec, es tremendo. No, que nos quedemos más bien pensando en Cristo como superior. Melquisedec es un argumento más. Cristo es superior, dice, el cual se sentó, diciendo que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No es que el autor ya ha gastado todos los argumentos que tienen que ver con el tema de Melquisedec. No, se puede argumentar muchísimo más, pero para el autor, él considera que ya es suficiente hablar de Melquisedec.
Hay que hablar de Cristo, no de Melquisedec. El punto es, ya es suficiente. Si sigo ahondando en el tema de Melquisedec, nos podemos desviar del tema principal. ¿Okay? Su intención no es mostrar todo lo que sabe, ni hacer una tesis de Melquisedec, sino convencer de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Un judío, este tema de Melquisedec seguramente pudo haber sido, para esta primera audiencia, pudo haber sido muy llamativo, muy llamativo. Puede llamarle poderosamente la atención de tal manera que quieran seguir ahondando en este mismo punto. Y el autor les dice, ya va, vamos a parar hasta aquí el tema de Melquisedec. Yo les voy a decir otras cosas porque Melquisedec ya cumplió su rol. Ahora vamos a ver más. Cristo es superior no solamente por el tema de Melquisedec, hay muchas cosas que lo hacen superior. ¿Qué es lo que lo hace superior? Bueno, ahora él se va a enfocar, esto es una recapitulación, note, está haciendo una recapitulación. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, este es el tema, tenemos tal grande sumo sacerdote. ¿Qué pasó con ese sumo sacerdote? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En esta recapitulación, él comienza señalando una frase que ya él lo ha dicho anteriormente. En el capítulo 1, en Hebreos 1, él ya ha dado esta información. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué pasó? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya él lo ha dicho, lo ha corroborado en el versículo 13. Pues a cuál de los, en el mismo capítulo 1, versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra. Entonces, cuando se habla de que Cristo se sentó a la diestra de las alturas, a la diestra de la majestad, al lado, para gobernar, está hablando precisamente, es una referencia del gobierno, es una referencia del reinado de Cristo sobre todo el mundo. Simon Kistemaker dice, el verbo sentarse es significativo. Sentarse en el mundo antiguo con frecuencia era señal de honor, de autoridad. El rey se sentaba para recibir a sus súbditos. La corte se sentaba para dar su veredicto y el maestro se sentaba para enseñar. Así que el tema de sentarse tiene que ver con gobierno, con autoridad, con liderazgo. Y aunque es así, el pensamiento del autor aquí no es que pensemos en la autoridad de Cristo. Él ya lo ha dicho, lo ha ratificado. Aquí el punto es, ¿dónde está Cristo? Ese es el punto del autor. No es tanto que pensemos la posición encumbrada que tiene Cristo, que la tiene, sino pensar, ya va, recuerda dónde fue que se sentó. ¿Dónde está Él gobernando? ¿Dónde está Él ministrando? Dice que Él... Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Entonces ahí empieza su argumentación. ¿Cristo está en dónde? En los cielos. Parece muy básico, ¿verdad? Pero es tan importante. Es tan importante, ya lo vamos a ver. El autor no quiere enfocarse en la realeza de Cristo, no quiere enfocarse en la autoridad de Cristo, sino que se quiere enfocar en dónde está Cristo. Versículo 2. Dice que Él está en el cielo. Versículo 2 dice, ministro del santuario. Ministro del santuario. La palabra en griego para ministro es la palabra aquí leiturgos. Leiturgos. Esa palabra es una... viene desprendida de la raíz liturgia. ¿Y qué es la liturgia? La liturgia tiene que ver o está relacionada con el orden de la adoración a Dios. Eso es la liturgia, el orden de la adoración a Dios.
Lo que está diciendo es que Cristo es el que dirige la adoración en el cielo. No son los ángeles. Es Cristo el director de adoración en las alturas. Él está gobernando y es el que se encarga de que se haga la adoración en el cielo. Él es el ministro de adoración en las alturas. El autor dice que es Cristo quien está dirigiendo, está gobernando todos los asuntos de Dios, incluyendo la adoración que se está dando en la propia presencia del Señor. Él es el que sirve en la adoración. Él es el adorador de Dios en primer lugar. Pero dice que Él es ministro del santuario, y note lo que dice más adelante, y de aquel, note este adjetivo, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él ministra en el verdadero tabernáculo. Pero antes de explicar, antes de que el autor explique qué significa que Cristo está en el verdadero tabernáculo, él le va a recordar, nos va a recordar a nosotros y va a recordar a su audiencia original, les va a recordar los oficios sacerdotales en el Antiguo Testamento, para que entendamos qué es lo que está haciendo Cristo en el cielo. ¿Ok? Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer ofrendas y sacrificios. Lo primero que hace es recordarnos que el trabajo sacerdotal, en síntesis, el núcleo, el centro del trabajo de un sacerdote en el Antiguo Testamento era ofrecer ¿qué? Sacrificios y ofrendas a Dios. Esa es la adoración. Ofrecerle a Dios sacrificios y ofrendas. Así que Cristo es ministro en un santuario, pero no en cualquier santuario, en el santuario. Él está ministrando en el verdadero santuario, un santuario que Dios mismo lo hizo y que no lo construyó nada ni nadie en la tierra. Moisés construyó un tabernáculo, Salomón construyó un templo, pero ni el tabernáculo que construyó Moisés, ni el templo que construyó Salomón, ninguno de los dos son los verdaderos santuarios de Dios. Ninguno de los dos. Cristo no ministra en esos santuarios. Estos santuarios ya vamos a ver cómo son. Pero el punto acá es que, recuerden, Cristo está en el cielo. En el cielo está el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo. ¿Y qué hace Cristo? Bueno, así como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes en ese santuario, en ese tabernáculo terrenal, ellos ofrecían sacrificios, Cristo también ofrece sacrificio. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también hablando de Cristo, tenga algo que ofrecer. El autor en este momento no nos dice qué es lo que ofrece Cristo, cuál es la ofrenda que ofrece Cristo. Él ya lo ha dicho, versículo 27 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 27. Ya él ha dicho cuál es la ofrenda que él ha presentado. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, que dice, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué es lo que le ofrece Cristo al Padre? Su propio sacrificio. Ahora, no pensemos que Cristo está ofreciéndole cada vez el sacrificio a Dios. No es que Cristo le recuerda a Dios el Padre, no llega el Padre un día, ¿yo por qué te tengo que recibir? Y Cristo, no, porque no te acuerdas de lo que yo hice. ¿Ah? No, yo me sacrifiqué, le pasa la película de la Pasión de Cristo. No, Cristo no le recuerda cada vez al Padre su sacrificio. Eso no es lo que significa.
los sacerdotes levitas sí tenían que hacerlo constantemente, porque esos sacrificios eran imperfectos. Pero Cristo ya lo ofreció un solo sacrificio y basta por la eternidad. No es que Cristo sigue ofreciéndose en sacrificio. La cena del Señor no es que estamos sacrificando a Cristo otra vez. Eso es una blasfemia. No estamos sacrificando, no es una misa. No estamos sacrificando nuevamente el cuerpo de Cristo. Estamos recordando su sacrificio, pero ya eso pasó. Entonces lo primero que hace el autor es recordar. ¿Qué hace Cristo en el cielo? Lo mismo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo terrenal. Ellos ofrecían constantemente, Cristo también ofreció algo. No se nos dice en el texto exactamente qué es, pero ya lo ha dicho. Él ya ofreció su cuerpo, su sacrificio, y eso fue suficiente. O sea que Él ha ministrado una adoración perfecta. Versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Quién no está en la tierra? Cristo. ¿Dónde está Cristo? Subió a la diestra en la majestad en los cielos y está ministrando en el cielo. Así que si tuviese Él en la tierra, si tuviese Cristo en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque lo segundo es que el trabajo sacerdotal estaba bajo las restricciones de la ley mosaica. ¿Okay? Primero, tenía que ofrecer sacrificios, es lo que tenía que hacer. Y en segundo lugar, estaba regulado por la ley de Moisés, por la ley mosaica. Así que el énfasis es que Jesús, como no está en la tierra, sino que está en el verdadero tabernáculo, está en el cielo, Él no está restringido por la ley mosaica. Cristo está en el verdadero. Los levitas, los sacerdotes levitas de la orden de Aarón, estaban en la tierra con las limitaciones propias de la tierra y con las restricciones propias del Antiguo Testamento. ¿Cuál era? No podía acercarse delante de Dios otro que no fuera de la tribu de Leví y sobre todo de la casa de Aarón. Por eso es que Cristo es un sacerdote diferente, no se suscribe a esa orden sacerdotal, porque si es así no podría ser sacerdote, es lo que dice. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Cristo no cumple esos parámetros de la ley de Moisés para ser sacerdote. Dice más adelante, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Note que en este texto podemos notar que la carta fue escrita antes del año 70 después de Cristo, porque aquí ya está diciendo que todavía existía el sistema de sacrificios levita, ¿okay? O levítico, en el momento que se escribe la carta. Así que ellos podrían ver a los sacerdotes, que ellos recibían ofrendas y tenían una línea genealógica, pero Cristo no se suscribe a eso. Cristo está en el cielo, no está en la tierra cumpliendo eso. Él está en los cielos. Y en tercer lugar, versículo 5, estos levitas, ¿qué hacen? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, en primer lugar, el trabajo del sacerdote levita era ofrecer ofrendas. Cristo ya la ofreció. La ofreció Él una vez y para siempre. Hay una mejora, ¿no? Segundo, el trabajo del levita era terrenal y bajo las restricciones mosaicas. Cristo es superior, no tiene esas restricciones mosaicas, Él está en el cielo. Y en tercer lugar, el trabajo del levita estaba circunscrito en una copia del original. Estaba en un tabernáculo que era solamente una copia. No estaba en el tabernáculo verdadero. Cristo sí está en el tabernáculo verdadero. Versículo 5, una vez más. Estos
los cuales sirven a lo que es figura o sombra de las cosas celestiales. Sirven en algo que no es la realidad. Sirven en un asunto, en una esfera que es simplemente representativa. Es decir, que ellos nunca han ministrado directamente a Dios. Nunca. Los levitas nunca llegaron a ofrecer a Dios de forma directa, porque ellos estaban en un espacio simplemente representativo. Así que lo que hicieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento siempre fue tipológico. No era la realidad, todo era representativo, nada era literal. Por ejemplo, el derramamiento de sangre de animales que representaba el perdón de pecados, precisamente era eso, representaba, pero no perdonaba pecados. Representaba, figuraba cosas celestiales y verdaderas, pero eso en sí mismo no purificaba nada, no purificaba pecados. Por ejemplo, cuando los sacerdotes se purificaban en el lavacro, se lavaban, se bañaban, era una señal, una representación de purificación, pero realmente no estaban purificados. Era una representación de una condición espiritual, pero esa agua no les limpiaba el alma. Por eso es que en Hebreos capítulo 9, versículo 23, más adelante, él vuelve a tocar el mismo tema, Hebreos 9, 23. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo así? Bueno, de forma con agua literal, rociando sangre literal, porque eran figuras de las cosas celestiales. Ellas se purificaban con cosas materiales, cosas tangibles. Sigue el versículo 23. Pero las cosas celestiales mismas, lo verdadero, con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que toda la liturgia, toda la adoración que se hacía en el tabernáculo, el tabernáculo mismo o el templo, todo era una figura, una representación. No era el lugar verdadero de adoración. El lugar verdadero de adoración es el cielo mismo. Así que ellos ministraban, ellos hacían cosas simplemente figurativas y representativas. Pero Cristo, todo lo que hace Cristo es real, literal y verdadero. Hermanos, en comparación, Cristo sí ministra las realidades espirituales de forma literal. El perdón que ofrece Cristo es un perdón no representativo, es un perdón verdadero. La limpieza que ofrece Cristo a tu alma no es representativa, te lo ofrece verdaderamente. Él lo va a hacer verdaderamente y genuinamente. La ofrenda por medio de Cristo, Dios la ha aceptado, no de forma representativa, sino de forma plena y verdadera. Cristo siempre es mejor, hermanos. Todo lo que hace Cristo es mejor porque lo hace verdaderamente y directamente. Cristo ofreció el sacrificio de forma directa. Dios se complació con eso. Así que, hermanos, amigos que nos visitas hoy, la salvación que Cristo ofrece es una salvación real, literal. No es representativa como el concepto de salvación en el Antiguo Testamento. Siempre que se hablaba en el Antiguo Testamento de salvación, tenía que ver con una salvación futura, una salvación que representaba algo más. Cristo ofrece esa verdadera salvación que todos ellos apuntaban. Cristo es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? En primer lugar,
El lugar verdadero de adoración a Dios nunca ha estado aquí en la tierra. El lugar verdadero de la adoración a Dios nunca ha estado aquí en la tierra. En segundo lugar, Cristo es el único sacerdote que ha ministrado en el lugar verdadero de adoración. Ninguno de los sacerdotes levitas lo han hecho. Y en tercer lugar, los sacerdotes levitas nunca han ministrado adoración a Dios de forma directa. Solamente Cristo. Solamente el Señor Jesucristo. Cristo es superior, es un sacerdote superior, porque Él no ministra en las sombras, en las figuras, en las cosas representativas, sino en la realidad misma, en el cielo mismo. Ese es nuestro Señor. Esa es la primera comparación, la comparación del lugar donde ministran los levitas y donde ministra el Señor Jesucristo. Una comparación abismal. En segundo lugar, segunda comparación, versículos 6 al 13, segunda comparación. Leamos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, pero ahora tanto ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Luego que él ha comparado dónde ministran los levitas, ellos ministran en una copia del original, como dice en el versículo 5. Ellos sirven en las sombras, en las figuras, como Dios mismo se lo advirtió y cita, se enfoca en todos los momentos en que Dios mismo le dijo a Moisés, cuídate de hacer el tabernáculo según el modelo que se te ha mostrado. Es decir, que Moisés vio el santuario original, el modelo, pero él no hizo el modelo perfecto. Él hizo algo ahí que representaba. Pero por otro lado, no solamente según el modelo del monte, Cristo ministra, sino que bajo un pacto o una dispensación totalmente diferente. Un pacto totalmente diferente. Y este tema de pacto es vital y esencial para nuestra vida cristiana. Si entendemos el tema de los pactos, hermanos, podremos adorar mejor al Señor. La comparación aquí no es tanto con Cristo y los levitas, sino qué es lo que ministra Cristo o bajo qué pacto ministra Cristo y bajo qué pacto ministran el sacerdocio levítico. Hermanos, la Biblia enseña dos cosas. Número uno, Dios ha decidido relacionarse con la humanidad, con su creación, por medio de pactos. Eso es lo primero que debemos entender. Dios, el creador de todo, ha decidido relacionarse con su creación, con sus criaturas, por medio de pactos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, ¿qué es un pacto? Ya el pastor en una predicación anterior ya él definió lo que es un pacto. Es una promesa, ¿verdad? Bajo sanción, ¿sí? Muy bien. Qué bueno que se recordara. Pero no solamente Dios ha decidido relacionarse con los hombres por medio de pactos, sino que en segundo lugar, Él ha decidido no relacionarse con cada uno de los hombres de forma pactual, sino con uno en representación de otros. Es decir, Él elige a un representante, hace pacto con ese representante y lo que pase con ese representante afectará a sus representados, a todo el pueblo. ¿Ok? Así que no es que Dios está haciendo pacto con cada uno de forma personal. Yo voy a hacer pacto con Dios. No, tranquilo. Si tú quieres hacer pacto con Dios, pero eso no vale. Tiene que ser de Dios hacia el hombre. Y en la historia bíblica se nos narran 6 grandes pactos. 6 grandes pactos. El primero es el pacto de Dios con Adán. Eso es lo que nosotros llamamos el pacto de obras. ¿Ok? El segundo, el pacto de Dios con Noé. ¿Sí? Noé actuó en representación de todos nosotros.
El tercer pacto es el pacto de Dios con Abraham. El cuarto pacto es el pacto de Dios con Moisés. Y el quinto pacto es el pacto de Dios con David. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, y el sexto pacto que vemos en las Escrituras es el pacto con Cristo o el nuevo pacto. Son 6, entonces, 6 pactos. De estos 6 pactos, hermanos, hay 2 que son fundamentales, 2 nada más. Todos son importantes, todos tienen algo, pero hay solamente de estos 6, 2 nada más que son importantísimos. El primero es el pacto con Adán. Adán sirvió como tu representante en el huerto del Edén. Él era el mejor de nosotros. No es que si tú hubieses estado en el Edén, las cosas iban a cambiar. No. Él estaba en el paraíso, las condiciones perfectas, no había pecado. Él era bueno, él no tenía la misma condición de nosotros y aún así pecó. El punto no es solamente que él haya pecado, el punto es que el pecado de él nos alcanzó a todos nosotros. Por eso se llama un pacto de obras. Todos estábamos incluidos en él. Así que morimos porque llevamos la maldición del pacto de obras, el pacto con Adán. Todos los demás pactos, el pacto con Noé prometía estabilidad en el mundo, ¿sí? No iba a dejar de haber día y noche, la siembra y la cosecha, estabilidad. Pero nunca revertía, nunca se prometía en el pacto con Noé revertir los efectos del pacto con Adán. El pacto con Abraham, ¿qué se le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios? Una descendencia y una tierra, ¿cierto? Pero nunca se le prometió revertir los efectos del pacto con Adán. El pacto con Moisés, Dios le prometió a Moisés que por medio de la ley, todos los descendientes de Abraham iban a disfrutar de esa descendencia y de esa tierra. Iban a disfrutar de las promesas de Abraham. Entonces, el pacto con Moisés garantizaba el disfrute de las promesas de Abraham. Ese era el pacto de Moisés. Y el pacto con David garantizaba que Dios iba a levantar a un representante de todo el pueblo que actuara en favor del pueblo para guardar la ley de Moisés y que todo el pueblo, solamente por ese representante, pudiese disfrutar de las bendiciones del pacto con Abraham. Están íntimamente relacionados. Pero ni Noé, ni a Noé, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a David se le prometió perdón de pecado por ese pacto. No se le prometió revertir o resarcir los daños del pacto con Adán. Ninguno. Pero eso sí se promete en el nuevo pacto. Por eso son estos 2 grandes pactos. El pacto con Adán, todos estamos allí, todos por eso vamos a morir. Pero el pacto con Jesús es el único pacto que revierte todos los efectos catastróficos del pacto con Adán. El escritor de Hebreos tenía esto bien clarito, bien claro, mejor que yo, más claro, y por eso él dice, Cristo no hace su ejercicio sacerdotal basado en un pacto que no hace nada con el pacto de Adán, sino que está basado en un pacto mejor, en un pacto que sí garantiza que esas maldiciones de Adán no nos lleguen a nosotros. Versículo 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Todo lo que Dios hace es bueno, pero Dios mismo está diciendo acá, por medio del escritor, que hay cosas que Dios hace buenas y cosas que Dios hace mejor. Dios hace todas las cosas buenas, pero de esto se habla, esto es mejor de lo que Dios ha hecho. Hace una comparativa. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Una vez más, Dios no hace nada defectuoso, imperfecto o malo. Ese defecto o esa ineficiencia del pacto, cuando se habla del pacto, hermanos, siempre se habla en las Escrituras, siempre el antiguo pacto tiene que ver con el pacto con Moisés, ¿ok? El pacto con Moisés. Así que dice que ese pacto con Moisés, ese antiguo pacto, tenía una deficiencia. ¿Una deficiencia en qué sentido? No era mala, sino que le faltaba algo. ¿Qué? Unas promesas mejores. Le faltaba algo mucho mejor de lo que ofrecía en sí. De hecho, fue diseñado con unas promesas muy hermosas, muy bonitas, pero solamente en el ámbito terrenal y temporal. En cambio, el nuevo pacto se ofrecen mejores promesas porque no solamente es para el mundo terrenal, sino para la eternidad. Por eso es que es un mejor pacto. Comparándolo así, entonces el antiguo pacto es deficiente. Es deficiente. Pero ahora veamos, por medio de la comparación y de las cláusulas que tiene el nuevo pacto, para que veamos que Cristo no está ministrando en el antiguo pacto, sino que ministra en el nuevo y mejor pacto. Si Él ministra en un nuevo y mejor pacto que el anterior, entonces su sacerdocio, por implicación, es mejor. Amén. Versículo 8 en adelante. Bueno, 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Y ahora va a citar Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. No vamos a ir a Jeremías 31. Vamos a quedarnos aquí en Hebreos 8. Pero el autor va a hacer una copia y pega literalmente de Jeremías 31. Aquí. Versículos 8 al 12 es Jeremías 31, del 31 al 34. Vamos a ver las cláusulas de este pacto, de este nuevo y mejor pacto. Y donde Cristo ministra ese pacto. Ninguno de los sacerdotes levitas ministraban en ese pacto. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Lo primero que debemos decir es que es un pacto totalmente distinto, diferente. No es el mismo pacto administrado de forma diferente. No, es un pacto radicalmente diferente. Voy a establecer, dice Dios, un nuevo pacto, pero no es el mismo que yo hice con el pueblo de Israel. No es el mismo, olvídense de ese. Esto es novedoso. ¿Por qué? Vamos a ver esas deficiencias del antiguo pacto. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está haciendo alusión a Éxodo 19 y 20. ¿Okay? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Mire la deficiencia. El pacto no garantizaba que las personas permanecieran en ese pacto. No garantizaba permanencia. En cambio, el nuevo pacto sí garantiza. El que está en el nuevo pacto con Cristo nunca caerá de ese pacto. Nunca. Por supuesto, había una deficiencia en el carácter de la misma persona. Ellos fueron los que no permanecieron. Pero ¿qué dice más adelante? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No, en el antiguo pacto no solamente es que ellos no permanecieron, es que Dios tampoco permaneció en ese antiguo pacto. Dios se desentendió. Dios se divorció de ese pueblo. Dios se alejó, los destituyó, ya los cortó. Pero en el nuevo pacto no, eso no ocurre.
En el nuevo pacto eso no ocurre ni ocurrirá nunca jamás. Porque el nuevo pacto es un pacto de permanencia. Permanencia. Esa es la primera diferencia, noten. Si comparamos un pacto y el otro, en uno no se garantizaba permanecer en ese pacto, en el otro sí. O en el nuevo pacto sí. Otra diferencia. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Hay una nueva disposición del corazón en el nuevo pacto, cosa que en el antiguo pacto no se podía hacer. En el antiguo pacto había la condición de disfrutar de las bendiciones de ese pacto si yo obedecía. Pero las personas no podían obedecer porque son malas. Todos somos malos. Pero la Biblia dice que en el nuevo pacto dice que Dios escribiría su ley en nuestra mente y el corazón. Y no solamente que lo iba a escribir para que nosotros andemos en esa ley con amor, con el corazón, sino que tiene una razón. Porque yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el antiguo pacto, una persona que estaba en el antiguo pacto no garantizaba que fuera verdadero pueblo de Dios. Pero en el nuevo pacto sí. Quien está en el nuevo pacto tiene a Dios como verdaderamente su Dios. No hay competencia en su corazón entre Dios y el dinero, entre Dios y el trabajo, entre Dios y la familia. Hay que escoger Él. No, Él es mi Dios. Y eso solamente es garantizado en el nuevo pacto. No es por la fuerza de voluntad humana, sino porque Dios imprime en el corazón de los que están en ese pacto, le imprime un amor hacia Él. Eso es lo que Dios dice. Hay una nueva disposición del corazón. Versículos 11 al 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. No solamente es un pacto de permanencia, es un pacto efectivo, porque nos da una nueva disposición del corazón para permanecer en ese pacto, amando a Dios, que Dios sea verdaderamente mi Dios y que yo realmente sea su pueblo, que yo voluntariamente quiera hacer su voluntad, sino que también crea una nueva condición, una nueva relación con Dios, y una relación que los alcanza a todos, no solamente a un grupito, sino que los alcanza a todos. Dice, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno estará diciendo, pero mira, arrepiéntete de tus pecados, mira Cristo, ve. No. Cada uno conocerá a su Dios. Y la palabra conocer ahí no es saber cosas de Dios. No. La palabra conocer ahí significa tener una relación personal y amorosa con Dios. Una nueva relación con Dios. Quien no está en el nuevo pacto no tiene una relación verdadera con Dios. Es imposible. Si tú no estás en el nuevo pacto, tú no tienes una verdadera relación con Dios. Tú puedes decir, yo conozco a Dios, yo respeto a Dios, yo creo en Dios. Y te pregunto, ¿pero tú amas a Dios? Bueno, amarlo. ¿Cómo debo amarlo? Con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Oye, no, eso está como muy grande, muy difícil. ¿Estás o no estás en el nuevo pacto? No me diga que usted sí lo ama así. No, somos imperfectos. Pero el que está en el nuevo pacto va progresando en un amor sincero a Dios. Verdaderamente. No es alguien que está estancado. Que yo voy a la iglesia, voy y vengo y nadie sabe nada de mí.
No. El que está en el nuevo pacto tiene una relación creciente de conocimiento con Dios, de amor, de atención, de búsqueda de Dios. Ese es alguien que está en el nuevo pacto. Conocer no solamente que yo conozca a Dios, sino que Dios me conozca a mí. En aquel día me dirán, Señor, Señor, yo hice esto, hice aquello. Dice en Mateo 7. El Señor no está diciendo, bueno, yo maté o yo hice, no hicieron cosas malas, hicieron cosas buenas. Prediqué en tu nombre, eché fuera demonios, hice esto y aquello. El Señor le dice, apartaos de mí, nunca os conocí. En el nuevo pacto está garantizado de que tú conozcas a Dios y que Él te conozca a ti. En el antiguo pacto no. Superior, la promesa es superior, es mucho mejor. Cristo ministra eso. Cristo se encarga de que eso sea posible en tu corazón. Y en segundo, y en último, bueno, no sé ya por dónde voy. Versículo 12. Esta es la razón, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Siendo omnisciente, como dice ese himno, siendo omnisciente, olvida mi error. No es que Dios tiene amnesia, es que Dios no te cuenta los pecados. Entonces, es una nueva condición delante de Dios. Dios confirma una nueva condición. Si yo soy pecador, pues no soy lo que yo debería ser, pero Dios no te cuenta los pecados. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. A que Dios, sí, no culpa o no inculpa de iniquidad. Bienaventurado. ¿Quién es libre de pecar acá? Pero de que Dios no te cuente esos pecados, porque ya Cristo pagó por eso. Eso es la justificación. Eso solamente es garantía en el nuevo pacto. Solamente es garantía en el nuevo pacto. Y por último, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es un pacto eterno, un pacto perpetuo. No hay fecha de caducación. Ese pacto está vigente y seguirá vigente por la eternidad. Aunque se acabe, pase cielo y tierra, su palabra no pasará. Son dos pactos diferentes, hermanos. Uno es condicional, haz esto y vivirás. El otro es incondicional, yo te ofrezco todo. Uno era restringido a algunos, otro es universal. Todos ellos me conocerán, seré el Dios de todos ellos y todos ellos serán mi pueblo. Uno era terrenal, pero el otro es espiritual en la realidad. Uno no quitaba los pecados verdaderamente, este los quita definitivamente. Uno era temporal y el otro es perpetuo y eterno. Esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, solamente se ofrece en el nuevo pacto. Conclusión. Cristo no solo es un gran sacerdote, porque es de la orden de Melquisedec. Hay muchas razones para ver de sobra que Cristo por lejos es el mejor sacerdote. Él ministra en la realidad, no en las sombras. Y no solamente ministra en la realidad en el cielo mismo, sino que ministra basado en un mejor pacto que el antiguo pacto donde ministraban el sacerdocio levítico. Por lejos, este es el sacerdote que nos convenía. Este es el sacerdote de lo cual te garantiza perdón de todos tus pecados y vida eterna con Él. Aplicaciones. ¿Qué es Cristo para ti, hermano? ¿Qué es Cristo para ti?
¿Realmente Él es tu Dios? Tú puedes decir, yo verdaderamente soy su pueblo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo estás viviendo? Tú estás creciendo en conocerle. Tú estás creciendo en amarle. Estás creciendo en hacer su voluntad de forma sincera. ¿Estás creciendo en eso? ¿O tú minimizas a Cristo solamente para los domingos? Ay, hoy es domingo, es verdad que tengo que adorar a Cristo. ¿Cristo es solamente para los domingos? ¿Qué es Cristo para ti? Porque de eso depende que tú realmente estás en el nuevo pacto con Él. Cristo sería entonces, ¿Él es tu representante? ¿Él es tu sumo sacerdote? En segundo lugar, ¿a qué te aferras en esta vida? Porque aprendimos que el sacerdocio levítico estaba arraigado en cosas temporales y terrenales. Y los judíos, al ver las cosas tangibles y materiales, en eso confiaban. Pero el autor le está diciendo, eso no es la realidad. La realidad es lo celestial y donde está Cristo. ¿Dónde pones tu mirada en este mundo? ¿Dónde pones tu confianza en este mundo? ¿En las cosas tangibles, terrenales? ¿O realmente estás creciendo en confiar en la obra de Cristo por ti? Entonces, a veces vivimos, hermanos, como si las cosas que palpamos y tocamos fueran las verdaderas y fueran eternas. Pero no es así. Jesús realmente es tu Dios, es tu todo, o son las cosas del mundo. Termino. ¿Estás tú en el nuevo pacto? Si estás en el nuevo pacto, estas marcas evidencian que estás allí, que Cristo es tu sumo sacerdote. O si no estás en el nuevo pacto, Cristo te dice, ven a mí, yo te ofrezco verdadero perdón, verdadera salvación, te ofrezco verdadera vida en mí. Oremos. Gracias, Señor.